Muy bien, familia, buenos días. Entonces, estamos hoy en nuestro devocional financiero. Para esto, le voy a pedir que nos centremos en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, un libro y un pasaje que hemos estudiado, pero que hoy tiene muchas cosas para enseñar. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y tomamos la primera parte de este versículo. No te he dicho nada, no te he respondido nada. Entonces encontramos que nos dice: el que encubre su pecado no prosperará. Esta frase me enseña cuál es la causa de que muchas personas no prosperen. Y nos dice que la no prosperidad está en alguna manera relacionada con el pecado y más específicamente con el hecho de encubrirlo. Y esto es de vital importancia en nuestra vida, entender esto. La no prosperidad está muy relacionada con el pecado y sobre todo con el hecho de encubrirlo. Pero, ¿qué es el pecado? Porque seguramente usamos la palabra pecado o cuando la escuchamos, podemos tener una idea diferente. ¿Qué tal si más bien miramos la definición de pecado en la Biblia? Sin perder Proverbios 28:13, podemos mirar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Mire la enseñanza del apóstol Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De este versículo podemos sacar la definición de qué es pecado. Dice: pecado es infracción de la ley. Y estuve buscando en el diccionario de la Real Academia Española, diccionario bíblico, y me encontré una definición particular. Infracción: ser o comportarse en total desafío a la ley. Eso significa infracción. Recuerda que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice: el pecado es infracción de la ley. Entonces busqué qué es infracción y dice: es ser o comportarse en total desacuerdo o en total desafío a la ley. Cuando usted y yo vamos en un abierto desafío a la ley, cualquier ley que esté colocada, estamos infringiendo entonces eso y cometiendo pecado. Pero me encontré la definición un poquito más bíblica. Dice: infracción es la desobediencia a la ley de Dios o a lo establecido por él. Entonces, cuando se infringe la ley, se peca. Y el problema es cuando yo infringo la ley, que he pecado, y entonces decido encubrir. ¿Qué es encubrir? Encubrir tiene que ver con ocultar. Tiene que ver con no manifestar, no hablar, no confesar. Tiene que ver
con quedarme callado ante algo que más bien debía exponerlo. Muy bien. Entonces, volviendo a Proverbios 28:13, para recordar, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Aquella persona que por alguna razón haya infringido la ley, se haya ido en desobediencia a alguna ley y oculta lo que hizo, no prospera. Y aquí valdría la pena mirar un poco o recordar, más bien, en qué ocasiones y en qué áreas de nuestra vida nosotros pudimos haber infringido la ley de Dios. Si la ley de Dios, la palabra de Dios me decía, no hagas esto, no te metas por aquí, no transites este camino, no digas esto, y uno lo hizo. Sería bueno revisar qué cosas he hecho de esa manera para entender entonces cuándo y en qué área estoy infringiendo la ley. Y es probable que al encontrar eso esté encontrando la razón de ser, de que mi vida no prospere, de que en mi vida no haya prosperidad. Pero vamos a mirar entonces qué es prosperidad y le invito a que abramos nuestra Biblia en Tercera de Juan, sin perder Proverbios. Vamos a Tercera de Juan, el versículo 2. Miren lo que nos enseña el apóstol Juan. Ya nos enseñó en Primera de Juan a definir qué es el pecado. Ahora en su tercera carta nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y me está dando la definición de prosperidad y nos está diciendo en qué consiste. Y consiste en tres cosas. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Y sería bueno revisar esto. Para nosotros es necesario revisarlo. Entonces vamos a revisar cuáles son las tres cosas que se deben dar o cómo se deben dar estas tres cosas cuando usted y yo estamos prosperando. De hecho, les digo, me adelanto un poco. Revisemos las tres para saber si en realidad la vida que estamos llevando es una vida próspera. Porque también existe la falsa prosperidad. Podemos creer que estamos llevando una vida próspera y cuando miremos esto nos vamos a dar cuenta que aún nos falta. Entonces, lo primero dice, deseo que te vaya bien en todas las cosas. Es decir, que cuando hay verdadera prosperidad, esa que viene de Dios, esa prosperidad integral, deben darse esto. Nos va bien en todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Las cosas que haces, las cosas que tienes. Vamos a mirar el libro de Job, porque la Biblia nos enseña que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 10, porque aquí se detalla muy bien cómo era que Job vivía y qué era la prosperidad de Job. Dice el versículo 10, Job está antes de los Salmos, Job 1:10. Dice, lo has cercado alrededor a él y a su casa,
y has protegido todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Les vuelvo a leer, si usted no lo ha encontrado de pronto. Le has cercado a él y a toda su casa y a todo lo que tiene con tu protección. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Cuando en tercera de Juan me dice que seas prosperado en todas las cosas, se refiere a esto, a esta clase de prosperidad, a que Dios nos ha cercado con su protección a nosotros, a nuestra familia y a todo lo que tenemos, con su protección. Es decir, las cosas que tenemos y nuestra familia están resguardadas por Dios. Y permítaseme usar este término, son intocables porque Dios los resguarda. Pero también me dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Y usted y yo sabemos por el Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De tal manera, pues, que Dios ha bendecido el trabajo de las manos. Cuando una persona es próspera, como lo dice tercera de Juan, que seas prosperado en todo, es que Dios bendice el trabajo que hacemos. Por cierto, aquí hay que entender esto muy bien. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Dios da bendición al trabajo que realizamos, no al trabajo que quisiéramos algún día realizar. No. Dios bendice el trabajo que tú haces. De tal manera que esto va a derrumbar una idea que muchos tienen. La idea de yo no trabajo porque Dios me va a bendecir. Yo no trabajo porque estoy esperando que Dios me bendiga. La Biblia nos dice en esta y en muchos versículos que Dios bendice el trabajo de tus manos. De hecho, el enemigo daña el trabajo de nuestras manos, dice Malaquías 3:11. Es el trabajo que hacemos el que Dios bendice. Es en el desarrollo de la actividad que tú realizas, es donde Dios te bendice. No es bueno, tengo un sueño, un proyecto, ojalá Dios me lo haga realidad. No, es cuando te metes ya en la marcha y estás trabajando y Dios allí te bendice. Va a bendecir lo que tú haces. Si pudiéramos usar una aplicación a través de una referencia del libro de Josué, el libro de Josué nos dice que cuando tenían que cruzar el Jordán que estaba crecido, Dios les dijo que el Jordán se abriría para que ellos cruzaran. Pero el Jordán solo se abrió cuando ellos, estando el río crecido, se metieron al río. Una vez que sus pies tocaron el río, este se abrió. Nunca fue antes de cruzar, antes de tocarlo. Siempre es en la marcha donde Dios nos bendice. Y la tercera parte de Juan dice que prospera. Bueno, antes de pasar a esa, tenía algo más que anotar. Dice que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Dios le dice que bendice el trabajo y le da bendición y sus bienes aumentaron sobre la tierra.
Y es que la bendición de Dios a ese trabajo que tú haces te permite que tus bienes aumenten. Es la bendición de Dios la que permite que tus bienes aumenten. ¿Y qué son los bienes? Aquellos recursos, aquellas cosas que tú con tus recursos de esa bendición has adquirido. El Salmo 112, cuando me habla del hombre que teme a Jehová, me dice, bienes y riquezas hay en su casa. Entonces, en Job lo vemos, sus bienes habían aumentado. Aumentaron sus vacas, sus ovejas, sus criados. Muy bien, pero otra parte de tercera de Juan 2 me dice que tengas salud. La verdadera prosperidad tiene que incluir la salud nuestra. Para que usted anote este versículo, Éxodo 15:26. Dios dice, yo soy tu sanador. Yo soy el que te doy salud. De tal manera que cuando tercera de Juan, versículo 2, me dice, yo quiero que seas prosperado y que tengas salud, yo debo acordarme entonces de que mi sanador es Dios. Dios es mi sanador. Constantemente recibimos peticiones de personas pidiéndonos orar por su salud, porque ha sido deteriorada. Pues este versículo me dice que mi sanador es Dios. Más allá de todo lo que los médicos nos pueden ayudar, quien toma la decisión de sanarnos es Dios. Y preguntaría yo aquí, ¿de qué sirve que a nosotros, todos los que estamos aquí, nos vaya bien en nuestros negocios, económicamente, en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, si no tenemos salud para disfrutar? De nada serviría. Y la bendición de Dios no da espacio a eso. Cuando la bendición viene de Dios, si te da los recursos, te da la facultad de disfrutarlo. Quiero pedirle que vayamos a la Biblia, Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Acompáñame con su Biblia, el libro de Eclesiastés, allí después de los Proverbios. Solo tienes que pasar unas 5 o 6 hojas y vas a encontrar Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Y Eclesiastés 5:19 me dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ella, y tome su parte y se goce de su trabajo. Lo repito, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿De qué vale entonces las riquezas si no tenemos la salud para disfrutar? Y si alguien dice, es que me va muy bien, soy muy próspero, pero escasamente puedo hablar porque no me puedo ni siquiera levantar de la cama a disfrutar con mi familia. No, primero debería buscar la salud, debería buscar a su sanador para que le permita disfrutar. Y tercero, allí mismo en tercera de Juan nos decía, y que prospere tu alma. Por la teoterapia sabemos que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Pero si nos concentramos en las emociones, ¿cuántas personas, aunque les va bien en su trabajo, viven estresados, deprimidos,
obsesivos, amargados o angustiados o en ansiedad. ¿Cómo podría ser entonces prosperidad si es que tampoco mi alma está bien? Si es que más bien vivo en ansiedad, si es que más bien vivo en angustia. También debería buscar y poner en manos de Dios que sane eso en nuestras vidas, que me sane, como dice primera carta de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Esa debería ser la esencia. Pero volviendo a Proverbios, y ya para ir culminando, volviendo a Proverbios, me dice que el que encubre su pecado no prosperará. Recordándolo, ¿no? Proverbios 28:13. No prosperará. ¿Por qué no prosperará? Porque hasta ahora hemos visto qué es la prosperidad, qué no es, qué es el pecado, qué no lo es. Pero, ¿qué es lo que ocurre espiritualmente cuando encubro mi pecado? Hay un pasaje que nos da un poco de luces al respecto. Allí mismo en Eclesiastés, busquen su Biblia, Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Un pasaje que nos da bastante información al respecto. Dice, el que hiciere un hoyo caerá en él, y al que aportille el vallado le morderá la serpiente. Otra versión que en alguna ocasión leí dice, al que haga un agujero en el vallado protector, entrará la serpiente y lo morderá. Cuando encubrimos el pecado, ya habíamos visto en el libro de Job que Dios nos pone protección alrededor. Pero cuando encubrimos el pecado, estamos haciendo un hueco en esa protección. Y dice entonces, lo morderá la serpiente. Y aquí nos estamos metiendo en un plano espiritual. Y ya sabemos quién es la serpiente, que se le llama diablo, Satanás, dragón, serpiente, engañador, mentiroso y muchos nombres más. Pero ¿sabes qué dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10? Que ese ladrón, ese engañador, no vino sino a matar, hurtar y destruir. Y mientras tú y yo encubrimos la infracción de la ley que cometimos, este ladrón se nos mete en nuestras vidas, en nuestras finanzas, y viene a hurtar. Y empieza a hurtarte tus finanzas, y ya el dinero no te alcanza. Y algo se daña, y alguien se enferma, de tal manera que hace que tu dinero se vaya y que tus finanzas se vengan al suelo. Porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Destruye tus cosas. Hurta, como pasó con Job. O puede intentar poner enfermedades para matar. Muy bien. Sin embargo, hay una buena noticia, familia. Proverbios 28:13 dice al final, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué es alcanzar misericordia? La misericordia es que Dios pase por alto la ofensa que cometí contra Él y no me pague como me debería pagar. Hay dos opciones cuando infringimos la ley. Podemos confesar o confesamos el pecado y alcanzamos misericordia, o simplemente encubrimos el pecado
y alcanzamos la no prosperidad. Llegamos a un estado de no prosperar. Y yo podía hasta preguntar o decirle, evalúese en este momento cuál de las dos formas es la que usted practica cada día. La de encubrir, porque le da vergüenza que sepan que se equivocó, porque simplemente le cuesta ir delante de Dios, entonces encubre, o la de confesar, ser plenamente transparente. Porque las dos están delante de nosotros, pero tienen dos resultados diferentes. Si lo confiesas, seguramente vas a alcanzar la misericordia y la bendición. Pero si lo encubres, seguirá entrando la serpiente para matar, hurtar y destruir. Muchos conocemos el versículo de primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy debemos escoger, o encubrimos o confesamos. Y el versículo 14 allí mismo me dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado. Casi que diciéndome, conviértete en uno de esos que teme a Dios y que confiesa siempre, para que alcances misericordia. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y en contraposición a esto me dice, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Le caerá el mal al que endurece, al que no confiesa. No le vendrá prosperidad, por el contrario, le caerá el mal. ¿Cuál es ese mal? ¿De qué hablan aquí? ¿Cómo es que caeré en el mal? Y muchos sabemos que hay ocasiones en que nuestra vida parece que todo va bien, pero de repente nos damos cuenta que todo no va bien. Nos damos cuenta que las 3 tarjetas de crédito llegaron al límite y estoy endeudado hasta la última de mis canas. Y aparte de eso, ese mismo día me notifican mi despido y quedé sin trabajo. Y aparte de eso, ese mismo día me doy cuenta, me llega una notificación que estoy atrasado en el pago de la pensión de mis hijos y muchas otras cosas más. Y que alguien de la familia está enfermo y padeciendo alguna enfermedad. Todo el mal se me viene encima. Y es lo que muchas veces no pensamos cuando decidimos encubrir. Mi invitación hoy es, retome el camino de la prosperidad, pero permítalo confesando. Confiese lo que tenga que confesar y permita que Dios lo prospere. Vamos entonces a hacer una oración de tal manera que hoy nosotros podamos confesar lo que haya que confesar y poner en el altar del Señor lo que sea necesario, con tal de volver a experimentar la prosperidad en nuestra vida y en la de nuestra familia.